Pues bueno, acabamos de ver un día 28 de enero. Les comentaba que ha sido de mis documentales favoritos de este ciclo de Primavera Documental. Me gustó mucho eh, como todo el conjunto de los elementos. Me gustó la fotografía, Miguel, me gustó la animación, me gustó que mostraran el material que hicieron los niños, las infancias en aquellos años cuando estaban en la primaria, estaban o estaban en secundaria. Estaban terminando quinto y a punto de comenzar sexto cuando son pequeñitos, y cuando ya son adolescentes habían terminado la prepa, o sea, estaban entre los 17 y 18 años. Sí, eso me gustó el material que, o sea, que mostraran el material de cuando estaban en la primaria, después cuando estaban más grandes. Todo ese conjunto siento que hizo que el documental se sintiera como muy íntimo, como no solamente de tu parte, César, que lo narras, sino también como que muy íntimo en cuestión de la historia de los niños. Muchas gracias por tus palabras y qué bueno que les gustó, que te gustó y nada, pues sí, fue, digo, no porque estemos en casa de Miguel, pero Miguel es la única otra persona con la que pude haber hecho la película, y además en buena medida existe, yo creo, tanto por mí como por Miguel, porque en los dos rodajes la única persona que estuvo conmigo fue Miguel. La primera etapa éramos Miguel, un servidor y otro equipo de gente, y la segunda etapa éramos Miguel y yo y otro equipo de gente, ¿no? Entonces, pues nada, qué padre que la pudieron ver y en casa de Miguel mejor. Claro, muy orgulloso de ti, ¿no? Muy buen trabajo, muy buena fotografía, la narración de César y toda su dirección, muy bien, felicidades. Hemos estado comentando antes de que se pudieran, muy bien tu fotografía, obviamente, la narración, todo el contexto del documental, muy, muy claro de todo lo que está sucediendo. Lamentablemente sigue sucediendo, pero lo que hemos comentado aquí antes de que ustedes se pudieran conectar, del gran trabajo de ustedes de inducir a los niños a algo, a lo cultural, a otra cosa fuera de toda lo que está sucediendo en su entorno, es muy importante, ¿verdad? Felicidades de mi parte por eso y por su excelente trabajo de los dos. Muchas gracias. Pues muchas gracias. A ver, yo tengo una dudita en cuanto al documental. ¿Realmente es un documental sin filtros o hay partes donde les dicen, no, esto no lo puedes decir porque te podemos comprometer a, no sé, algún peligro o realmente es sin filtro? Ah, digamos, la película, todo lo que ustedes ven es completamente real. No hubo nada, digamos, que se censurara o que se le pusiera un filtro. Eh, de hecho, digo, está en la película cuando Fabiola, que es niña, que es una pequeñita, cuenta sobre la muerte de su mamá, pues es completamente real. Yo ahí me enteré que había sucedido eso, pues yo no lo sabía, entonces, no, para nada, al contrario, creo que ni Miguel, ni un servidor, ni ambos equipos en los distintos momentos, porque fue el 2016 el primer rodaje y luego el segundo rodaje en el 2022, nunca tuvimos como ese temor, ¿no? De que nos fuera a suceder algo por señalar el problema. De hecho, lo que buscábamos con la peli, y lo dice ahí hasta el final de los créditos, era justo hablar de esas cosas que nos molestan o que nos incomodan, ¿no? O sea, el objetivo de la película es decir, esta violencia del narcotráfico es normal aquí y hay gente que la ve tan cotidiano que piensa que se puede dedicar a ello, ¿no? O sea, es una forma de vida, pero no es normal, no es una forma de vida que puede normalizarse porque conlleva mucho dolor y mucho sufrimiento, ¿no? Entonces, no hubo filtro alguno, al contrario, éramos más incentivadores a que los niños y adolescentes hablaran de lo que quisieran y en mi caso digo que es mucho menor la participación, las historias que ahí aparecen igual, ¿no? O sea, por ejemplo, el caso de mi tía y de mi primo, que es mi primo hermano, pues sucedió en febrero del 2011 y nunca más se volvió a hablar. O sea, no se habló y porque nunca supimos qué le pasó. De hecho,
pues al día de hoy no hay cuerpo, ni nada por el estilo. Mi tía es una señora de 86 años ahorita, es la única de las hermanas de mi mamá que sobrevive, mi mamá pues ya vieron que tampoco. Y no sé, a mí por la perspectiva que tiene mi tía, pues nunca quiso buscar, ¿no? O sea, nunca quiso, en ese momento que sucedió, o sea, en el lapso de 2 días, mi hermano, que estábamos allá por el funeral de otro tío, del papá de mi primo, que había muerto 3 días antes, eh, medio buscó y mi cuñada le dijo, estás loco, ¿no? O sea, la esposa de mi hermano le dijo, estás loco, o sea, eso no puede suceder, no busques porque te va a pasar algo a ti, tú no tienes nada que ver. Entonces, no, el objetivo de la peli y con los niños siempre fue, hablen de todo aquello que les moleste, que les incomode y no pasa nada. Pues gracias por mostrarnos la realidad, aunque puede ser un poco cruda, pero al mismo tiempo motivar a los chicos, pues motivarlos con algo bonito, ¿no? Como el cine, a que tengan otra cosa en su mente, que tengan otras metas, ¿sí? No solo ver violencia, ¿sí? Sí. Y otra duda que tengo es, ¿cómo le hacen para poner una barrera para no involucrarse de más con la vida de cada persona, con las historias tristes? Uy, bueno, contesto yo primero y luego Miguel, pero, o sea, en mi caso, creo que es como la parte complicada. Cuando regresamos de la primera etapa de rodaje, yo apenas iba a cumplir 30 años y acababa de ser papá. Entonces tuve ahí una depresión que con Miguel hablé porque lo veía muy seguido por lo mismo, ¿no? O sea, como para ir a echar la chela, ¿no? Creas que para terapia, o bueno, esa era nuestra terapia. Y la verdad, luego entendí que era un poco por la intensidad del rodaje, porque hacía mucho calor en Culiacán, porque acaba de ser papá, te digo, y me estaban cambiando cosas en mi corazón, en mi cabeza. Y ahí reconocí o entendí después de ese primer rodaje que yo era parte de esa gente que había normalizado la violencia, ¿no? Entonces, medio me dio coraje, no medio, me dio coraje conmigo mismo, luego entendí que, bueno, pues tampoco era como para autoflagelarme, entonces poco a poco, digamos, como que fui saliendo de ello, y para no involucrarme tanto con los niños, pues mira, en principio en ese momento mi comunicación era más con los papás, o como en el caso de Fabiola era con su hermana, que es con la que vivía hasta ese entonces, pues porque también era muy raro, ¿no? Que un señor de 30 años tuviera contacto con niños de 11. Y eso me ayudó bastante, ¿no? Y poco a poco me enteré de qué era lo que estaba pasando en sus vidas y demás, y realmente volver a verlos fue hasta el 2022. Entonces, creo que más bien era cuidarme a mí, de yo estar bien emocionalmente, de entender que ellos, de alguna manera, al aceptarme, porque creo que me aceptaron a mí, aceptaron a Miguel y a los equipos que fueron a rodar, era una manera también simbólica de reconocer que querían contar su historia a través de los ojos de Miguel y de mi sensibilidad, ¿no? Entonces, ahí entendí que ellos también eran parte, que eran responsables, aunque eran niños, y así fue como empezamos a construir la película, ¿no? Miguel. A ver si ya me escuchan. Pues sí, o sea, cuando menos para mí es la parte difícil, ¿no? De los documentales, ¿no? O sea, como que siempre de alguna manera estar presente en la vida de los demás y formando parte conviviendo con ellos, ¿no? En el momento te tienes que separar y tú decides hasta qué punto te afecta o no, ¿no? Entonces, de alguna manera es como sí verlo más como como mostrarlo y no es como que desensibilizarse al final, ¿no? Eso es pero como justo ya es un punto, es una línea bien delgada, ¿no? De lo que te apropias o no de los problemas de los demás, ¿no? Porque hay que mostrarlos, pero tampoco creo que esa es la arma que tenemos, ¿no? Como cineastas, como mostrarlo, ¿no? O sea, como que tampoco podemos en ocasiones como cambiar la realidad, ¿no? Sino como como hacerla visible y es lo que estamos aportando, ¿no? Entonces, la verdad sí es algo muy difícil de los documentales y que pues quieras o no te lo vas a llevar en algún momento a tu casa, ¿no? Y como a tus emociones. Pero pues bueno, o sea, justo tratar de verlo como personalmente es como, pues güey, cuando menos estoy intentando aportar algo, cuando menos para mí me sirve de esa manera para no quedármelo, ¿no?
Yo quisiera abordar precisamente el tema que comentaste de las pláticas con los papás y en el caso de Fabiola, la hermana. ¿Cómo fueron estas pláticas en donde se planteó la idea de contar esta historia, de hacerlo visible y pues más por el hecho de que se está trabajando obviamente con niños? ¿Y cómo se le planteó toda esta idea pues a sus cuidadores principales? Pues mira, tuvimos un gran apoyo. Yo había hecho, eso fue marzo, finales de marzo, principios de abril, como por estas fechas, hace 10 años, o sea, el 2016. Eh, y había hecho como una suerte de casting, como de dónde podría ser o qué escuelas podrían ser. Y la directora de esa escuela, que fue la que finalmente elegimos, es esposa de un tío, que es como si fuera mi hermano mayor, digo, me lleva varios años, pero de esa forma como que crecí, ¿no? Es hermano de mi papá. Y ya, digamos, como en la cercanía, tuvimos la gran suerte que en ese momento todavía existían en las primarias públicas los talleres vespertinos, eran escuelas primarias de tiempo completo. Entonces los niños terminaban clases, comían en la escuela y luego continuaban a los talleres. Y la gran mayoría de los talleres, si no es que todos, eran culturales. Es decir, habían llevado literatura o teatro y demás. Cine no, porque, digamos, Culiacán en ese momento no había como que tantas opciones. Además no había paga, evidentemente, entonces pues, no había como que mucha gente que quisiera hacerlo. Y la directora nos ayudó y nos dijo, miren, este grupo de niños, los papás de ese grupo han sido medianamente participativos en las dinámicas escolares, entonces la maestra titular del grupo tiene una buena relación con ellos, entonces acerquémonos y así fue. Y bueno, yo recuerdo que Miguel llegó junto con el resto del equipo un día después que yo llegué o 2 días, y yo fui a la escuela, me metí a uno de los talleres con los niños y ese día estaban los papás, tuvimos un diálogo con ellos, les dije, miren, lo que va a suceder o lo que queremos que suceda es darles un taller donde ellos graben con unas camaritas que no se preocupen, porque, y me parece una, insisto, yo soy papá ahora de un niño de 10 años, prácticamente la edad de los niños cuando los filmamos por primera vez, y no se preocupen porque van a usar el equipo, o sea, si se descompone o algo, pues lo entiendo, piensan que ustedes lo tienen que cubrir, elegimos un equipo que si se descompone no pasa nada, les damos el celular, no pasa nada, ¿no? Y bueno, resultó que los niños eran mucho más hábiles con el equipo de lo que podríamos esperar, ¿no? O sea, en realidad ellos no tenían miedo, ¿no? Si lo que querían era estar jugando todo el tiempo. Pero en esas charlas como que poco a poco fueron saliendo ciertos temores y yo les dije, oigan, la verdad es que yo siento la necesidad de que ellos aprendan a hacer esto para que puedan expresarse de la forma o contar lo que ellos quieran contar. Y los papás me dijeron, está bien, y ya. La hermana de Fabiola es un caso muy peculiar porque ella estudió comunicación, es licenciada en comunicaciones, entonces le gusta el tema, sabe del tema, algo que no se ve en la película porque en el corte final no quedó. Hicimos varias entrevistas como a estos actores sociales relevantes en el estudio del tema del narco, y uno de ellos es Javier Valdés, que es un amigo personal, y ella admiraba mucho a Javier, entonces supo que lo habíamos entrevistado, entonces como que eso le dio votos de confianza, que éramos de cierta manera pues recomendados por la directora de la escuela, y eso fue sumando con los papás, y bueno, ya finalmente nos conocieron y vieron que éramos, no sé si la antítesis de los equipos de cine tradicionales, pero pues que éramos gente muy relajada, pues ya conocen muy bien a Miguel, ¿no? O sea, Miguel, ahorita platica mucho, pues, pero luego no es muy serio, ¿no? Pero muy serio bien, entonces, pues nos vieron como muy tranquilos y dijeron, bueno, los niños van a estar bien, todo es en el aula, todo es en la escuela, terminan en tiempos, y bueno, ese fue un poco, y luego ya a lo largo de los años, pues la comunicación fue más como, pues por ejemplo, un punto de inflexión importante fue el primer Culiacanazo, que fue en octubre del 2019, y yo la verdad pasé un par de días terribles porque sentía mucha frustración, mucha desesperación, ¿no? De lo que estaba sucediendo. Entonces, por ejemplo, con la hermana de Fabiola es con alguien que estaba pues en constante comunicación en ese momento, ¿no? Y bueno, no puedo decir más que fluyó bastante bien. Ya, yo tengo bueno, dos dudas. La primera, ¿siempre estuvo como pensado este reencuentro o fue como algo que se te ocurrió a lo largo de los años o sea, en este inter? ¿Cómo fue como esta nueva filmación ya una vez que los niños ya eran adolescentes adultos? Eh, Justo cuando
regresamos de ese primer rodaje que les cuento que pues me la pasé medio mal y demás, ¿no? Y que me di cuenta que pues sí, yo había sido parte de esa normalización de la violencia, como toda la sociedad sinaloense, ¿no? O sea, tampoco es algo único, pero pues me sentía mal, ¿no? Con esta responsabilidad. Pues dije, creo que debemos de hacer algo más, ¿no? Y demostrar cómo fue ese proceso y cómo va a ser el proceso de estos niños. El 2017 le pusimos un poco de pausa al proyecto porque estaba justo como vislumbrando esta idea, y el 2018 apliqué un fondo que tiene el Instituto Mexicano del Cine, el INCINE, que es dinero para escribir la historia. Entonces yo iba a dejar como de hacer otras chambas, de dar tantas clases y demás. Y ahí fue cuando empecé a escribir la película y caí en cuenta que tenía que, pues sí, tener este comparativo de cuando son niños y existe esta inocencia y esta forma de ver el mundo que creo que todas y todos deberíamos de aprender un poquito de los niños. Y ya luego, ese 2018, pues escribí la historia y dije, bueno, hay que esperar quizás 5 o 6 años, ya que estén en una edad importante, y la edad que consideré importante fue cuando son mayores de edad, ¿no? Cuando están a punto de ser mayores de edad y si toman la decisión de seguir estudiando o, digo, nunca buscamos, y eso sí lo puedo decir por Miguel y por mí, como hablar de los niños y la posibilidad de que se convirtieran en sicarios, ¿no? O sea, nos gustaba más hablar, digo, el gentilicio sinaloense es del culiacanés es culichi, ¿no? Hablar del culichi promedio, y eso fue. Entonces, en 2018 fue cuando decidimos, siguió a escribir la película, trabajar todo el aspecto de producción para pedir los fondos, esperar un poco a que los niños crecieran, y ya el 2022 fue cuando finalmente pues ya filmamos con ellos. ¿Cómo qué retos tuviste? Por ejemplo, yo sé que muchas veces el documental, uno de los retos que tiene es como el saber cómo acercarte o qué tanto involucrarte para que las personas pues no se sientan como invadidas, ¿no? Porque una de las cosas que veía en el aula al principio del documental era de que todos los niños volteaban demasiado a la cámara, era como inevitable. Y de hecho, César hubo un punto en el que dice de que, a ver, ustedes trabajen aquí, la cámara no existe, pero sí hay muchas escenas, no sé si las dejaron adrede, también eso me da como curiosidad, en el que los niños volteaban a ver mucho la cámara. No sé si eso fue un reto o si ya lo consideran como algo normal del documental, o me gustaría saber más como ese lado de tu papel como director de fotografía. Pues sí, la verdad es que sí, siempre es un reto, ¿no? O sea, como en este caso, como intenté aproximarme, fue como, pues, güey, como ser un poco, no uno más de ellos, pero como alguien a quien te puedes acercar, ¿no? Como incluso, justo lo que decíamos del equipo, ¿no? Por ejemplo, muévanle a este equipo, diviértanse, y si tienen alguna duda también como darles libertad y no intentar imponerte, ¿no? Sino como dar libertad al juego también, y les causaba bastante curiosidad justo, ¿no? Entonces, esas como también miradas, creo que al final sí se decidieron tener. Creo que también César ayudó mucho a que ese ambiente de juego existiera, ¿no? Entonces, como de alguna manera acercarte con un punto de vista de que ellos también te pueden enseñar algo, ¿no? Y tú también lo estás ahí para captarlo, y no como una casi como jerarquía, ¿no? Sino como una horizontalidad de alguna manera, ¿no? Como que estamos aquí, estamos siendo espectadores también, y enséñanos, ¿no? De alguna manera, ¿no? O sea, como creo que, pues también, o sea, literal, como es algo de personalidad que creo que influye mucho en los personajes en general en el documental, que tienes que acercarte de una manera muy abierta, muy humana y honesta, ¿no? Básicamente para que puedas conectar con la gente. Creo que es eso, ser, intentar ser tú mismo y no alguien más, ¿no? Bueno, déjale. Sí, es que la duda que tenía era justo esa, que como César estaba dando la clase, yo lo que me preguntaba era si Miguel, tú ya tenías órdenes por parte de César de que tú dale, tú graba a los niños y a ver qué sale, o si había veces en las que más bien los escuchabas y como que mejor decías como que, mejor me voy a interpretar porque estoy diciendo algo interesante, o mejor, o sea, si quisiera saber cómo fue. Ajá, como platicábamos lo que tenía, o sea, como que lo que iba a pasar, ¿no? Digamos, como la idea, pero sí era mucho de ir reaccionando, ¿no? Incluso también, cuando menos para mí, sí era como ir pensando en crear pequeñas secuencias, ¿no? O sea, como tal vez necesitamos esto para contar, no sé, un abiertito, para contar la situación, sí, y sí ir pensando un poquito editorialmente para
para tener puntos de corte, ¿no? Porque al fin y al cabo también era, filmábamos bastante, ¿no? Entonces como si tenías que tener consciente cómo podría armarse en algún momento, ¿no? Entonces como justo de tener insertitos, de tener reacciones, ¿no? O sea, como eso, como irlo construyendo mentalmente de alguna manera es creo que una buena herramienta para trabajarlo y creo que jaló eso. Bueno, vas a estar, hace tiempo me diste clases en el CAP, en línea, y ya me habías mostrado parte del documental y ya me quedé con la curiosidad porque tú habías dicho que los niños veían como que todo lo que lo del narcotráfico, como que lo veían muy ilusos, ¿no? De que se lo arreglaban muy fácil ellos, de que según se reformaba muchachos se metía a la cárcel y tan, ¿no? Final feliz. Pero me sorprende el contraste que tienen ya adultos de que como que les cae el 20 de que no es tan fácil, porque uno de los niños, cuando ya adultos, mencionan que al final no se pueden salir porque los van a matar a él o a la familia. Entonces, tenía la duda, porque cuando lo vi en su momento dije, pues me quedé con la duda, hasta que por fin lo pude ver ahorita. Y justamente una pregunta, vamos a hacer un comentario. Y muy buen trabajo, la verdad, por parte de los dos. Y la foto estuvo genial, Miguel. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Pues sí, qué padre que te gustó. Y yo quiero abonar un poco a lo que dijo Miguel en relación a la foto. Y bueno, se lo conté a su mamá que está ahí presente apenas ahora que tuve el gusto de conocerla. Con Miguel el proceso de trabajo, creo que de esa película fue de las cosas más enriquecedoras porque hablábamos de la película y de lo que pasaba, pero mucho era hablar de nuestras infancias y adolescencias en nuestros lugares de origen, ¿no? Y de cómo encontrábamos puntos de encuentro entre lo que Miguel vivió en Tampico en su adolescencia, en su infancia, y cómo y con los míos, y luego él en Monterrey y yo en la Ciudad de México, digo, no somos exactamente de la edad, pero no nos llevamos tantos años, y fue un proceso muy orgánico, y creo que eso fue muy rico para mí, o sea, yo me sentía en una total confianza, ¿no? De que Miguel sabía lo que estaba filmando. De hecho, una decisión importante, y Miguel a lo mejor no se acuerda, es que yo el primer día de rodaje le dije, oye Miguel, intenta que yo no salga tanto, ¿no? Que salgan los niños. Y no llevamos ni la mitad del día cuando Miguel me habla y me dice, no hay forma de que no salgas, güey. O sea, mejor no se va a entender, no va a funcionar, tienes que salir. Y dije, bueno, está bien, ¿no? Entonces ya con base en ese acertadísimo comentario, fue que optamos por salir y darle un poco esa forma a la película, ¿no? Pero muchas gracias a todas y a todos. Oye, César, ¿y cómo fue, bueno, ahorita que mencionas esto, cómo fue ese de no querer salir a terminar narrando el documental? Ups, esa fue la cosa más fea, fíjate, porque yo no quería narrarlo. En algún punto hablé ahí con un actor muy popular, ¿no? De Torreón, Raúl Méndez, que es mi amigo, y le dije, oye Raúl, ¿no quieres tú narrar el documental? Y en ese momento apenas íbamos a aplicar al fondo en el 2022. Entonces lo invité a mi casa y vio algunos materiales y me dijo, güey, el material está muy padre. Yo creo que puedes tener una super película ahora que quieres filmar esta segunda parte y que se pegue la historia. Pero me dijo, no hay forma de que se escuche mi voz y se vea tu cara, güey. Me dijo, tienes que hablar tú. Entonces, bueno, pues dije, ya ni me, ¿no? Pues yo lo tengo que narrar. Y bueno, filmamos la película y cuando empezó el proceso de edición, que fue el 2023, que yo fui el que se hizo cargo de la edición en ese momento, hice una voz en off, digamos, era una voz en off como neutra, no le hablaba a nadie, le hablaba a todos, le hablaba al espectador. Y aplicamos a un festival que se llama DocsMX, que fue donde fue el estreno nacional, que es Primavera Documental, forma parte, y quedamos en un WIP, en un Work in Progress, en un proyecto donde ves los trabajos en edición y te dan comentarios y demás. Y el día que lo proyecté, hubo una señora que trabaja en Prime, en Amazon, que me dijo, yo le cambiaría la voz en off, hacerlo un poquito más como consciente, esa fue su palabra. Y creo que ella más bien se refería al hecho de hacerla quizás un poco más emocional y yo me fui y me tiré, ¿no? Me fui de frente y dije, no, pues es que esto tiene que ser una carta para mi hijo, porque mi hijo no conoce Culiacán. O sea, lo conoce como un infante que va a casa de su abuelo y que está ahí encerrado y que luego va a la plaza, pero ese Culiacán que ya no existe, que también eran muchas pláticas con Miguel, de esos lugares que eran de tu infancia y que te formaron y que te los llevas a donde quiera que vas,
ya no existen y mi hijo no los va a conocer y yo le tengo que dar herramientas para que él sea fuerte también, emocionalmente hablando y siga adelante, ¿no? Entonces dije, no, pues le tengo que hacer una carta a él y así fue como poco a poco fueron saliendo las palabras en el texto y luego ya se convirtió en la voz en off. Y luego finalmente Crisal, que es la editora de la peli, me ayudó bastante con la edición porque yo sí tenía una cantidad de discursos ahí eternos. Y bueno, ella afortunadamente le dio forma, ¿no? Pero sí, el culpable es Miguel. Ya, bueno, honestamente, eso también fue una de las cosas que me gustó mucho del documental. Pues no me había tocado, creo. Bueno, es que también presentamos, también fuimos sede en octubre. Entonces, y anteriormente también, o sea, sí me gusta el documental, pero no recuerdo, o sea, siento que no es tan común como un documental narrado. Pero creo que este me gustó mucho y creo que también me gustó mucho el que dije, o sea, el que justamente le hablaras a tu hijo, o sea, siento que también lo hizo sentir como más íntimo, entonces creo que fue un buen acierto. Bueno, pues creo que ya contestaron todas nuestras preguntas. De nuevo, felicitaciones por el documental. Pues nos gustó mucho y nos dio mucho gusto también, Miguel, presentarlo aquí en Tampico, en Musa Cine Club. Pues cuando puedan venir, bienvenidos de nuevo. Bueno, Miguel, bienvenido de nuevo. Y pues muchas gracias de nuevo por su disposición, por su tiempo. Y pues esperamos seguir viendo material de ustedes. Buenísimo. Muchas gracias a ustedes por asistir. Qué bueno que lo disfrutaron. Muchas gracias a todos, a Miguel, a todos. Y sí, ojalá pronto podamos tener una función presencial allá y que Miguel me dé un tour por esos lugares que él conoció que nos ayudaron a construir esta historia. Completamente. Estaría buenísimo. Perfecto. Gracias. Gracias. Bye. Chao. Te amamos, hijo. Gracias. Bye. Igual.